Muy bien, queridos chicos, vamos a empezar entonces la clase. El día de hoy vamos a hablar de lo que es literatura, ¿sí? Cuarto año, un poco nos vamos a enfocar a lo que es literatura universal, digo, literatura peruana. Ahora, queridos muchachos, chicos, chicas, solo como referencia indicarles que el tema de comunicación y todos los cursos básicamente están vinculados a lo que van a el, a ver, un momentito, por favor. Bien, queridos chicos, parece que tuve problemas con el internet, un poco que se me fue. A ver, espero que se solucione ese tema. Otra vez el internet es un poco fluctúa. Muy bien, entonces vamos con nuestra clase. Bien, ¿me confirman si se ve mi pantalla? Por ahora no. Esperamos No, un no se momentito, por ve. favor. No logra verse. A ver, un momentito. Voy a esperar que cargue la pantalla, por favor. ¿Se logra ver ahora? Aún no. Sí, sí, profesor. Qué raro. Sí, profesor. Ahí. Muy bien. Dice Solo pasa. literatura incaica. ¿Estamos de acuerdo? En la pared no sale nada, solamente sale usted en el video. Ya. Lo demás, ¿cómo lo ven, chicos? Sí se ve, profesor. Sí se ve, profe. Está claro. ¿Qué dice, por favor? A ver. Yo no logro verlo, profesor, solo lo Muy veo a bien. Debe usted. decir área de comunicación, tema literatura incaica. Profesor, no se ve en la pantalla, no sale, solamente sale usted. El profe es muy guapo. A ver, qué raro. A ver. Voy a nuevamente a cargar ya. Puede ser que sea por la fluctuación de la energía.
Muy bien. Ahora sí vamos a ver, ya chicos. ¿Se observa mi pantalla ahora sí, chicos? No, no se ve profe. No se ve nada. No se ve nada, profe. Profe, luego inicie nuevamente la grabación para que pueda poner eso en la pantalla, si no se va a seguir Muy demorando. bien. Vamos chicos, acá, ahora sí, debe cargar. Muy bien, la señorita Leslie me dice que sí está cargando normal. Ya, ya, profesora, sí se ve. Sí se ve. Muy bien, gracias. Ahora sí se ve, profe. Muy bien, gracias chicos. Vamos entonces a empezar la clase. Vamos a entonces enfocarnos a lo que es la literatura incaica. En este punto, queridos chicos, vamos un poco a enfocarnos a lo que se desarrolló en la literatura peruana a través de la línea de tiempo. ¿Estamos? Es decir, vamos a ir desarrollando desde los aspectos, en este caso, desde lo más antiguo a lo más reciente, ¿ya? Ese va a ser nuestro trabajo para poder guiarnos. En este caso vamos a empezar de lo más antiguo, en este punto desde la literatura incaica, iremos avanzando así en forma paulatina hasta llegar a la literatura actual. Muy bien, entonces, cuando hablamos de la literatura andina, o también algunos lo llaman literatura quechua, o literatura incaica, acá vamos a definir o vamos a diferenciar si es lo mismo la literatura quechua igual que incaica o hay diferencia, ¿sí? En este caso, la literatura incaica es la que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Y por qué no la literatura quechua? Porque la literatura quechua abarca desde los inicios de la civilización peruana hasta ahora, hasta nuestros días. Mientras que la literatura incaica se enfocó básicamente desde, en este punto, desde la formación del Tahuantinsuyo, que se no más o menos, sino es hasta el año de 1532, ¿no? Profesor, disculpe, pero no se ve la pantalla. Ya, Profe, sí, eso es lo que estoy diciendo ahora nuevamente, por favor. Me parece que el internet está fluctuando. Ese es el problema que tengo en estos momentos. A ver, ¿cómo nos va ya? Muy bien. Entonces, vayamos diferenciando, queridos chicos, entre lo que es la literatura andina o la literatura quechua y lo que es la literatura, en este caso, la literatura incaica. Reitero, lo que vamos a estudiar es netamente la literatura incaica, que se desarrolla más o menos del año 1100 al año de 1532 después de Cristo. Pero la literatura quechua abarca en el periodo desde las culturas preincas hasta la actualidad y que corresponde a la cultura andina o la cultura quechua, ¿sí? Diferenciemos por ese lado. Bien, entonces cuando hablamos de la literatura quechua o incaica, se debe hacer la aclaración, ¿no? Que la literatura quechua, en este punto, no es sinónimo de literatura incaica, hemos indicado, ¿no? La literatura incaica es la prehispánica. En cambio, la quechua es prehispánica, también fue en la colonia, también en la república, hasta nuestros días, ¿no? Por ello, a continuación vamos a estudiar la literatura, en este caso, quechua incaica, ¿ya? Bien, vamos a ir viendo las características de esta literatura. Bien, en estos momentos no voy a poder ver los chats, por favor, cualquier cosa, consulta, me lo van haciendo vía el micro, por favor, ¿sí? Bien, voy explicando las características de la literatura incaica, ¿sí? ¿Qué decimos en este caso como característica fundamental de esta literatura? Indicamos que la literatura incaica estuvo acompañado, el quehacer literario estuvo acompañado siempre con la danza y el canto. Recordemos, queridos alumnos, que la actividad más importante en los incas fue la agricultura. O sea, los incas, su trabajo, digámoslo, rutinario, cotidiano, era la agricultura. Ahora, ese trabajo rutinario que era la agricultura siempre estuvo acompañado de la danza y la música.
¿sí? Estuvo acompañado de esas dos actividades de orden artístico. Y por ende, sus temas predilectos de los incas era sustancialmente pues la agricultura, ¿no? Bien, ¿qué más podemos decir? La literatura incaica indicamos que fe oral, ¿sí? Esto es importante tener en cuenta, fe oral. Les pregunto, queridos alumnos, ¿los incas sabían escribir? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No sabían escribir. nada, profe. Correcto, los incas desconocían la escritura grafémica, no tenían pluma, no tenían lapicero, no tenían papel, y por ende la literatura fue de carácter oral. Ya chicos, fe de carácter oral. Entendamos este punto de que para hacer literatura no necesitamos necesariamente saber escribir, no necesariamente. Para hacer literatura sí es necesario e imprescindible, sobre todo, la lengua, en este caso oral, la forma hablada, ¿no? En este caso indicamos que la literatura incaica fe oral no existía, dice, un soporte determinado, se transmitía por generaciones, es decir, el papá contaba a sus hijos, o sea, pues cuentos, poemas, etcétera, contaba a sus nietos, a sus bisnietos, así se mantuvo toda la tradición oral. Por ejemplo, todos hemos leído en la primaria la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, por ejemplo, ¿no? Esta leyenda, por ejemplo, de Manco Cápac y Mamaocllo se mantuvo durante años, ¿no? Siglos, en forma oral. Ya recién posteriormente, ya cuando los españoles van a ingresar, llegan al Perú y se escucha la versión quechua, lo van a traslucir al español, ¿no? Y se mantuvo, reitero, en forma oral. Entonces la literatura incaica fue 100% oral, no había escritura en los incas. Otra característica que hay que tener en cuenta es que la literatura incaica fue anónima, ¿sí? Fue anónima. No existe, dice, autores conocidos. Obviamente, como era oral, por ende, era anónima. Es decir, por ejemplo, si un inca decía, a ver, si ustedes saben quechua, me ayudan, ¿ya? Porque es un poema inca y quechua, está escrito en quechua o hablado en quechua, que dice, Kayayapi puñunki samusak chaupituta. Entonces el que hablaba ese poema, esa canción, no ponía pues el nombre del autor, no decía escribió fulano de tal, simplemente lo declamaba, lo cantaba o lo decía, ¿no? Nada más. Entonces, por ende, todas las obras incaicas son de autores anónimos. Ya chicos, eso que quede claro también. Es más, en su módulo esa pregunta que le estamos haciendo de las características de la literatura incaica lo van a encontrar. Entonces ya saben, la literatura incaica fe oral, otra característica que fe anónima, otra característica es que es colectiva. ¿Por qué era colectiva? En este caso decimos que es colectiva porque era una necesidad del pueblo. Hola. Profesor, ¿qué pasó? ¿Qué fue, mano? Compréndelo, güey, dale internet. Se puede robar wifi, pe. Un momento, chicos, por favor. Nombre. Preséntese. Chicos, soy asesora Leslie, por favor, a ver un momento, ¿ya? Ya va a ingresar su docente nuevamente.
R. R, bro. Discutir contigo como un tiroteo y pienso morirme el primero. Radio. Yo lo intento, pero te desvaneces. Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece. Y no entienden que siempre ha sido diferente. Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Desde que te has ido no cambiaste a los chistes. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro una como te entiende. Justo lo que estaba explicando el profesor viene en el examen. Se me congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiroteo y pienso morirme el primero. Siempre te vas de mí, siempre te vas de mí, siempre te vas de mí, de mí, oh, oh. This is the remix. Rolando, voy a seguir por ¿qué? Tan extraño amanecer en esta habitación. Jugar con fuego nunca ha sido mi fascinación. Me siento lícaro volando muy cerca del sol. Estoy cayendo en este peligro, tu amor. Tú nunca puedes decirme nada. Tu silencio lentamente me mata. Si no estás aquí, mi cielo está gris. Y quiero estar un día lejos de ti. Estoy amándote, y amarte pues no lo puedes entender. Estoy ahogándome de verte cerca y sentirte que no la ves. Que te digo tu amor.
Muy bien, queridos chicos, me parece que tengo problemas, reitero, con el internet. A ver, vamos a intentar, no voy a presentar mi pantalla mejor para ahorrar un poco la energía. A ver. Voy a pedir a la señorita Leslie, por favor, si por favor se corta mi internet, igual me ponen autos porque pensaba que estaba en línea. Y bueno, yo seguía hablando, pero igual me doy cuenta, gracias por comunicarme, que no estaba saliendo. Bien, entonces vamos a continuar, queridos chicos. Con la disculpa de caso, otra vez es ajeno a la voluntad de uno, pero suele suceder ese tipo de situaciones que se suscitan otras veces. Entonces, vamos a continuar, ¿ya, chicos? Voy a presentar mi pantalla sin miniatura mejor para poder ver ustedes si lo pueden agrandar ahí en su celular o en su laptop que tienen. Bien, les decía en este punto, en este rubro que estamos en las características de la literatura incaica, que era, bueno, por un punto hemos dicho que era anónima, ¿no? Ya hemos dicho por qué anónima, porque las obras, todas las obras, todos los poemas, todos los cuentos incaicos están en forma anónima, no hay autor definido. ¿Por qué, profe? Porque los incas lo construían, estos poemas, estas narraciones, en forma colectiva. No era individual, sino en forma colectiva. Y por ahí viene también esta característica, lo que es la parte de la colectividad, ¿no? ¿Por qué la literatura inca era colectiva? Porque sustancialmente los incas, su trabajo lo desarrollaban en forma colectiva, ¿sí? Sin ningún tipo de, digámoslo, de egoísmo. El trabajo era hoy trabajo por ti, mañana tú trabajas para mí. Era un trabajo mancomunado con las famosas mitas, mincas que desarrollaron los incas, ¿no? El famoso Aini. Otra característica de la literatura incaica que es cosmogónica. ¿Por qué cosmogónica? Porque los incas consideraban, ¿no? Consideraban de que el universo, ¿no? El universo estaba dividido en tres mundos. El Hanan Pacha, ¿no? El Hanan Pacha, que quiere decir el mundo de arriba. Entendido es donde van a habitar los cuerpos celestes y el dios Sol. ¿Ya, chicos? Recordemos que en Hanan Pacha consideraban los incas, ahí habitaba el dios Inti Tixi Huiracocha, el dios supremo de los incas, el dios Huiracocha, ¿no? Y luego tenemos el Kai Pacha, el mundo intermedio, es decir, el mundo donde habitan los seres humanos, nosotros, ¿no? Y luego el Uku Pacha, el mundo de abajo, donde habitan los muertos, donde habitan los demonios, etcétera, ¿no? Así como en la cristiandad hablan del infierno, que sería el Uku Pacha, el purgatorio, algo así como el mundo de aquí, y el Hanan Pacha, que sería el paraíso, ¿no? En este caso el Kai Pacha sería así como el purgatorio. ¿Ya, chicos? Bien, otra característica de la literatura incaica es el tema del panteísmo. ¿Por qué panteísmo, profe? Porque el tema de panteísmo está vinculado con que los incas adoraban a los elementos de la naturaleza, ¿sí? Adoraban a los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, ellos tenían como deidad al cóndor, al puma, a la serpiente, ¿no? Y en todas sus ceramios, en toda su escultura van a representar a estos seres. Entonces, ellos consideraban, por ejemplo, que la tierra era un ser viviente, que vivía, que tenía existencia. Y eso implicaba también, por un lado, de que los incas tenían una festividad grande. ¿Cuál era la festividad más grande de los incas, chicos? A ver, ¿me ayudan, por favor? ¿Cuál fue la fiesta más grande de los incas? Adorar al Inti, al sol. Inti Muy Raymi. bien. Claro, muy bien, gracias. Correcto, la fiesta del Inti Raymi, la fiesta, Inti ya saben, ¿no? Inti es sol, la fiesta del sol, ¿no? Que se celebra cada 24 de junio, en este caso entendido, bueno, ahora en nuestro país, en Cusco, en el sur, todavía se celebra la festividad del Inti Raymi. Seguramente en el norte y oriente ya se celebra el día de San Juan, ¿no? En el oriente sobre todo el día de San Juan y el día del campesino.
en esa fecha se conmemoraba en Cusco una ofrenda a la Pachamama, a la tierra, es decir, el Inca rendía culto con los mejores productos agrícolas y los productos ganaderos y le daba de comer y beber, en este caso la vida y la chicha, a la madre tierra para que pueda dar frutos. Entonces consideraban que la tierra y el universo era un ser viviente, ¿no? Otra característica de la literatura incaica que es la clasista. O sea, los incas, les pregunto chicos, ¿en los incas habían clases sociales? O sea, había los ricos, digámoslo así, entendámoslo así, los ricos y los pobres. ¿Era clasista? Siempre lo hubo. Sí, Claro. Sí. sí era Correcto. clasista. Era clasista. Muy bien, era clasista. Era clasista. En este caso, existían los amautas, que eran la nobleza, ¿ya, chicos? En la nobleza estaban los amautas y en el pueblo estaban los famosos arabicos. Esto hay que tener en cuenta, ¿ya? En la nobleza estaban los amautas y en el pueblo los famosos arabicos. Muy bien, acá un poco para comprender esa parte. Con este vamos a comprenderlo mejor. Me parece que se estableció ahora sí el internet, por favor. Si hay cualquier cosa, voy a pedir a la señorita Leslie que por favor me pasen, me digan autos, profe, se cortó. A ver, vamos a ver. Bien, voy a agrandarlo esto para que ustedes puedan verlo a pantalla completa. Bien. Vamos a encontrar dos, hemos dicho que como hubo clases sociales, la literatura incaica se dividió en dos segmentos. Vamos a entender de esa manera. La literatura cortesana, o sea, de la corte, y la literatura popular, o sea, la literatura del pueblo. Entre esas dos clases sociales, la nobleza y el pueblo, ¿no? Recordemos que en la nobleza eran dos tipos de nobleza, la de sangre y la de privilegio, ¿no? Y quienes hacían literatura en la nobleza eran los famosos amautas. Ya, chicos, esto hay que tener muy clarito, por favor, porque nos pueden preguntar, ¿quién hacía literatura en la nobleza? Bueno, la literatura incaica, ¿no? En ese caso, los amautas. ¿Y quiénes hacían literatura en el pueblo incaico? Eran los arabicus. ¿Ya, chicos? Los arabicus. Los amautas, ahora dirán, profe, ¿quiénes eran los amautas? Los amautas eran los filósofos, los pensadores, los sabios, ¿no? Estos amautas correspondían o pertenecían a la nobleza de privilegio que habían llegado seguramente por afanes muy espirituales. Muchos de esos amautas eran sacerdotes, quienes daban todas las pautas a los incas, eran así como los asesores de los incas, ¿sí? Ahora, ¿qué dice esta parte? La manifestación de un gobierno teocrático, la corte imperial supervisaba el trabajo de los amautas, resaltaba la alegría de las fiestas agrarias y religiosas. ¿Qué más? Exaltaba las hazañas heroicas y legendarias. Y por último, manifiesta admiración por sus dioses. En otros términos, estos amautas, queridos alumnos, eran las personas que daban todas las orientaciones al Inca. Por ejemplo, los amautas sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol en 365 días y que tenían o habían las 4 estaciones. Entonces, cuando ya se avecinaba, por ejemplo, en los meses de noviembre, diciembre, este amauta le comunicaba al Inca, le decía, señor Inca, ya van a venir épocas de lluvia, comunica al pueblo que alisten para sembrar. Entonces el Inca comunicaba eso al pueblo y el pueblo creía que este Inca pues era hijo del dios Viracocha, del dios Sol. Obviamente tiempo después empezaba la lluvia y decían, tenía razón, este es hijo del dios, por eso sabe que va a llover y tenemos que sembrar, ¿no? Reitero, eso lo sabían los amautas. ¿Y cómo lo sabían los amautas? Ustedes dirán, profe, ¿cómo sabían los amautas que de los 365 días, de las estaciones? ¿Cómo lo sabían? ¿Tenían sus telescopios, etcétera? No. Ellos lo que tenían eran los famosos observatorios en la piedra.
el famoso Intihuatana, que está en Cusco. Eran observatorios de los astros en la cual podían observar todo ese fenómeno astronómico y por ende conocían. ¿Sí, chicos? Ahora, estos amautas no solamente fueron los asesores de los incas, sino también hicieron toda la poesía épica. O sea, todas las leyendas y los mitos que conocemos hicieron los amautas. El mito de Pacaritampu o de los hermanos Ayar, el mito del dios Huiracocha, etcétera, etcétera. Todos los mitos y leyendas quienes compusieron fueron los amautas, ¿ya? Mientras tanto, en el pueblo, en la literatura popular, quienes hicieron literatura, reitero, fueron los arabicus. En este caso indicamos que era una manifestación de la comunidad del Ayllu, ¿no? Simbolizan los sentimientos y anhelos comunitarios en sus diversas actividades. El arábico transmitía su creación acompañado de su música. En otros términos, los arábicos hicieron ya literatura lírica, o sea, la poesía lírica, la poesía amatoria, y siempre, reitero, acompañado de la música. Mientras que los amautas hacían poesía épica, los arábicos hacían poesía lírica. ¿Ya, queridos alumnos? Muy bien. Vamos a ver los principales géneros incaicos. ¿Cuáles son los principales géneros que se desarrolló en la época incaica? Encontramos al género lírico. Chicos, al género lírico. En la época incaica existieron básicamente 3 géneros literarios: el género lírico, el género épico y el género dramático. ¿Ya? Los 3 géneros. Ahora, cuando hablamos del género lírico, la información de los cronistas nos señalan la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, a los que se denomina arabicus. No se olviden, queridos chicos, quienes hicieron la poesía lírica eran los arabicus. Así que podemos distinguir algunas especies importantes. Por ejemplo, el jaili, ¿no? El jaili, que es una especie lírica, es una oda principal de la poesía quechua, incaica, que significa canto de triunfo, de entusiasmo y de alabanza, principalmente a los dioses, ¿no? También dice que existieron ailis de carácter básicamente agrícola y militar. Por otro lado, tenemos a los famosos jarawis. Esta es la más importante durante el incanato, el jarawi, ¿sí? Es una poesía amorosa, el canto del amor, del sentimiento puro, delicado, con sus actitudes de alegría, dolor. En ningún momento admitía expresiones fuera de lugar o malintencionadas, ¿no? Por ejemplo, a ver, chicos, ¿quiénes de ustedes saben hablar quechua? ¿Quiénes hablan quechua? ¿Alguno de ustedes sabe quechua? No. Nada. No entienden quechua. A ver, yo les voy a dar un poema quechua, ¿ya? Yo sí A ver, puedo hablar, pero mi quechua es muy diferente a la tuya. Sí, exacto, es muy diferente. A ver, ¿qué tal? ¿Entiendes mi quechua? Bueno, no mi quechua, no es mío. A ver los que entienden algo de quechua. Es quechua incaico, ¿ah? Quechua incaico. Dice, Kaillayapi, Puñunqui, Samusac, Chaupituta. A ver, hágame la traducción, chicos. Kaillayapi, Puñunqui, Samusac, Chaupituta. Más o menos entendí que dice que duérmete a mi lado, algo parecido. Muy bien. Muy diferente a la... Correcto. Sí, está bien, por ahí está cerquita. Claro, cuando dice Kaillayapi quiere decir aquisito al cantito. Puñunqui, ya saben, es dormirás. Puñunqui, dormirás. Samusac es yo vendré. Chaupituta es medianoche. O sea, ¿qué le está diciendo? En otros términos, aquisito al cantito dormirás, yo vendré medianoche. Es un jarawi esto, ¿no? Está en versión quechua y es jarawi incaico. A ver, otro jarawi que recuerdo, a ver, dice así, a ver, es cortito. Obviamente los jarawis eran cortos, ¿no? Dice, mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Y si eres viuda, a ver por si acaso. Que eso también, por ejemplo, es un jarawi incaico, ¿no? Muy bien, eso más o menos como referencia para entender qué son los jarawis, que son poesías amorosas
que hacen una alusión básicamente a la mujer, ¿no? Al amor. Bueno, tenemos otras especies como la aimoray, ¿no? Es canto a la tierra, en este caso se daba preferencia a las labores dedicadas a la siembra y a la cosecha. O sea, la aimoray son cantos dedicados a la siembra y a la cosecha, ¿sí? Luego tenemos el huacantaqui. Huacantaqui, escúchenlo bien, por favor. Los incas solían cantar sus animales más preciados, por ejemplo, al zorro, el picaflor, la llama, el cóndor, etc. O sea, esos animales hacían poemas, digámoslo así, canciones de índole, digámoslo, a esos animales, y eso es lo que se llama el huacantaqui. Luego tenemos el famoso urpi. El urpi es muy común, ¿no? Y este urpi seguramente trasluce porque algunos países nos dicen que en Perú comemos paloma. Bueno, algunos venezolanos, chilenos, argentinos siempre se mofan diciendo, ah, los peruanos comen paloma. Pues no comemos paloma, ¿no? El urpi significa paloma, ¿no? Significa paloma. Hermoso canto a la amada que se le representa o se la aparenta, emparenta con la palomita. ¿Ya, chicos? Es un poema elaborado con gran ternura. En otros términos, la paloma simboliza a la mujer, ¿ya? La paloma simboliza a la mujer. Y la mujer siempre ha sido inspiración de los poetas. Como decía ahí, existe la poesía gracias a la mujer, ¿no? Si no hubiera habido mujer, no hubiera existido poesía, porque todas las inspiraciones de los poetas han estado basado sobre todo en la ternura de la mujer. Y la mujer para los incas se sintetizaba en la paloma, ¿no? Mi palomita. Chicos. Bueno, seguramente todavía hay algunos muchachos que a las chicas, bueno, quizás a alguno de ustedes le dice mi paloma, mi palomita, ¿no? Bien, otra especie literaria es el ayataqui, su mismo nombre, ayataqui, canto que simboliza el dolor y la muerte. Era de timbre fúnebre, solo se entonaba en los días pesarosos. O sea, cuando alguien fallecía, ¿no? Se hacían canciones de alabanza y eso se llamaba el ayataqui. ¿Ya, chicos? Bien, luego del género lírico tenemos el género épico. Recuerden que el género lírico fue desarrollado por los arábicos, mientras que el género épico fue desarrollado por los amautas. ¿Ya? Bien, en este caso el género épico dice que se compone de mitos y leyendas, eso que quede claro, ¿ya? De mitos y leyendas, ¿no? En los que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de los españoles. Y por ende tenemos los mitos y leyendas de la sierra, ¿no? Y lo más común es, en este caso, encontramos a la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, conocido, creo que todos hemos leído alguna vez. Luego tenemos el mito de los hermanos Ayar, también llamado el mito de Pacaritampu. También es conocido, que pienso que hemos leído, ¿no? Además tenemos los mitos y leyendas de la costa, los costeños. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, el mito del dios Huiracocha, el mito del dios Pachacamac o Pachacamac, el mito del dios Con, el mito del dios Nailam, entre otros. Estos son ya mitos de origen costeño. ¿Ya, chicos? Entonces el género épico también fue importante durante la literatura incaica. Ahora, cuando hablamos del género dramático, recordemos que el género lírico, el género épico, el más importante fue el género dramático. Y la obra que destaca en el género dramático es la obra Ollantay. Ya, chicos, la obra Ollantay. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ir desarrollando esto, ¿ya? El autor de esta obra, chicos, es, ya saben ustedes, todas las obras del incanato son de autores anónimos, ¿ya? De autores anónimos. El género literario a la que pertenece es género dramático, o sea, teatro. La especie es drama. Recuerden que el género dramático tiene 3 especies, comedia, tragedia y drama. En este caso es drama. El número de actos son 3 actos. La obra tiene 3 actos. ¿Sí, chicos? Ahora, se han tejido varias teorías sobre el origen de la obra Ollantay.
Es necesario conocer esto porque algunos a la hora Ollantay lo van a estudiar en la literatura de la colonia. Nosotros lo estamos estudiando en la literatura incaica y vamos a ver por qué. Bueno, en función a su origen de esta obra se tejieron varias versiones. Una versión, la teoría también en este caso llamado incaísta o hispánica, fue definido por Juan Sebastián Barranca y Gavino Pacheco Segarra. Ellos decían que esta obra fue creada en la época incaica y que se mantuvo en forma oral durante pues, todo el incanato y durante la colonia hasta que se escribió por primera vez, más o menos todavía en el año de 1780 aproximadamente, ¿no? Bueno, es una teoría, la teoría incaísta. Luego tenemos la teoría hispanista, que fue definido por Bartolomé Mitre y don Ricardo Palma. Ellos decían que esta obra fue escrita no por los incas, fue compuesta no por los incas, sino por los españoles. Es decir, que cogieron personajes incas y recrearon su obra dramática, en este caso de Ollantay. Y por ende, pues su argumento es que solo la literatura española tiene 3 actos. Ese era su sustento. Ahora, ¿cuál es la teoría que tiene mayor validez? No por mí, sino por la crítica literaria. Es la teoría ecléctica o intermedia, definido por Marcelino Meléndez y José de la Riva Agüero. ¿Y cuál es esta teoría? La teoría es que esta obra, la obra de Ollantay, fue creada en la época incaica. Se difundió en forma oral en la literatura incaica, en los incas, y luego en la colonia se siguió transmitiendo en forma oral. Pero ¿qué pasó? Y ahí se suscita algo, ¿no? Los españoles, al escuchar esa tradición oral, lo que van a hacer es escribirlo. Lo escriben, pero con características o con estructura de los españoles, con actos y escenas. Entonces, esa es la teoría que más tiene validez. Reitero que esta obra Ollantay fue recreada en la época incaica y que se mantuvo en forma oral hasta que los españoles lo escucharon y lo estructuraron de acuerdo ya en cantos y escenas, ¿no? Es la teoría que tiene mayor validez. ¿Ya, chicos? Bien, el tema central de esta obra es el poder y el amor. Ya es el tema central. Y los temas secundarios encontramos la traición, la valentía, la guerra. Muy bien, vamos a ver en resumidas cuentas los personajes. Bien, vamos a ver el personaje principal. O en los personajes principales encontramos a Pachacútec. ¿Recuerdan el Inca Pachacútec? Es un Inca anciano. Es el papá de Cusicoyur, ¿ya? Eso tengamos en cuenta. Vamos viendo acá los personajes. Luego tenemos a Tupac Yupanqui, el Tupac Inca Yupanqui. Este Inca también fue un Inca, fue sucesor de Pachacútec. O sea, cuando murió Pachacútec, quien le sucedió en el poder, en el mando del Tahuantinsuyo fue Tupac Yupanqui. Es hijo de Pachacútec y es hermano de Cusicoyur. ¿Sí, chicos? Luego tenemos a Ollantay. Ollantay es otro Inca, ¿no? Él es general del Antisuyo. Recuerden que el Tahuantinsuyo tenía los 4 suyos. El Antisuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo y Collasuyo. Los 4 suyos. Ollantay era general del Antisuyo. Luego tenemos a Cusicoyur. Ya saben ustedes, Cusicoyur es hija de Pachacútec y hermano, o hermana en este caso, de Tupac Yupanqui. ¿Sí? Luego tenemos a Ima Sumac. Ima Sumac. Ya saben, Ima, qué bonita, ¿no? Ima Sumac. Hija de Ollantay y de Cusicoyur. ¿Ya, chicos? Bueno, por ese lado tenemos a Rumiñahui, que es un general del Hanansuyo. Este Rumiñahui era, digámoslo, obedecía a la ley de Pachacútec y de Tupac Yupanqui. Tenemos a otro Inca, este caso es Orco Huaranca, que es el general de Ollanta, ¿no? El brazo derecho de Ollantay, Orco Huaranca. Tenemos a Wilcauma, un sacerdote, ¿no? En este caso podríamos decir un amauta. Luego tenemos a Pitusaya, la doncella de Ima Sumac, ¿no? La que va a cuidar a Ima Sumac en la Clahuase. Y Mama, ojo, esto chicos no es Mamacaca, es Mamacaca. Y Caca en quechua es Mamapiedra.
o sea, piedra, ¿no? Roca, o ranra en algunos casos lo van a encontrar. Es la que gobernaba el Acliahuasi. El Acliahuasi era un templo que estaba pues en Cusco, lo que es actualmente la Catedral de Cusco. Bien, vamos a resumir lo de qué trata esta obra, ¿ya chicos? Se dice que Ollantay estuvo muy enamorado de Cusi Coyur. Estaban enamorados, seguramente se veían a escondidas. Hasta que un día Ollantay se decide pedir la mano ante su padre, en este caso que era Pachacútec. Si Ollantay le dice, Inca, mi majestad, vengo a pedir la mano de su hija. Yo amo a su hija y quiero casarme con Cusi Coyur. Y Pachacútec, como Inca, digámoslo así, inflexible, le niega. Le dice, tú no te puedes casar con mi hija porque tú no eres de mi estirpe, no eres de mi linaje, no eres de la nobleza, tú eres un simple plebeyo. Pues Ollantay, un poco entristecido, compungido, le dice, bueno, pues si no me das la mano de tu hija, yo te voy a declarar la guerra, soy un Inca rebelde y no te hago caso a partir de la fecha. Así que Ollantay se va como un Inca rebelde, no se va solo, se va con todo su ejército hacia Ollantaytambo, ¿no? Bueno, como Pachacútec ya estaba viejito, pues poco tiempo más y fallece. Ahora, Pachacútec, el Inca Pachacútec, como ya sabía que su hija Cusi Coyur estaba en amoríos con Ollantay, para que no se escaparan, lo que va a hacer a Cusi Coyur, lo va a encerrar a Cusi Coyur en el Acliahuasi, lo manda a encerrar aquí, en el Acliahuasi. ¿Y quiere el Acliahuasi? El Acliahuasi era un templo del sol. Los españoles dicen que encontraron muchas mujeres, es así como era como un monasterio, mujeres vírgenes que rendían culto al sol, al fuego. Y ahí fue encerrada Cusi Coyur, pero ya estaba embarazada. Y en el Acliahuasi va a dar luz a Imazumac. Bueno, ante la muerte de Pachacútec, reitero, quien asume al mando del Tahuantinsuyo es Tupac Yupanqui, ¿no? Tupac Yupanqui era un inca más magnánimo, más generoso, más bueno. Así que se enteró de que Ollantay era un inca rebelde y mandó a Rumiñahui a hacerle una treta, o sea, una trampa, para 24 de junio, para la fiesta del Inti Raymi. Rumiñahui se acerca a las huestes de Ollantay y le dice, pues ya me rebelé con el Inca Yupanqui, con Tupac Yupanqui, ya también soy otro rebelde, quiero unirme a tus fuerzas. Obviamente Ollantay le cree, pues seguramente alegres de esa noticia, empiezan a beber. Y simplemente era una treta. Ollantay, ebrio, fue tomado prisionero y conducido al palacio delante de Tupac Yupanqui. Bien, ahí estuvo todavía prisionero, ¿no? Ahí, ¿qué suscita? Suscita que Tupac Yupanqui se va a visitar al Acliahuasi. Y en el Acliahuasi se escucha los quejidos y lamentos de una niña. Y cuando va a ver quién lloraba, se va a encontrar con su sobrina, con Imazumac. Y le dice, ¿por qué lloras, niña? Y Imazumac le dice, lloro porque quiero ver a mi mamá. Bueno, le dice, bueno, sal de tu celda, vamos a ver quién es tu mamá. Y cuando van a ver a su mamá era Cusi Coyur. Y ya saben ustedes que Tupac Yupanqui se conocían con Cusi Coyur porque eran hermanas. Y le dice, ¿por qué estás encerrada tú? Y ahí Cusi Coyur le empieza a contar su historia, ¿no? Su drama. Le dice, pues, me enamoré de Ollantay y nuestro padre me castigó por amar a un hombre no correspondido, porque no es de nuestro linaje. Bien, frente a eso, lo que hace es Tupac Yupanqui, en primer orden, perdonar a Ollantay. Le dice, muy bien, yo te perdono por haberte levantado en armas contra mi padre y permite que se case con su hermana, con Cusi Coyur, ¿sí? Se casan con Cusi Coyur. Entonces, como podemos ver, queridos muchachos, chicas, chicos, aquí vemos el tema central que está el poder y el amor, ¿no? Que son fundamentales, el poder y el amor. El poder, en este caso, de la nobleza incaica, que va a romper las barreras, en este caso, en base del amor de que le profesa Ollantay hacia Cusi Coyur, ¿no? No interesan las diferencias sociales ni económicas, ¿no? Simplemente se van a unir por amor.
Esa es la obra más representativa de la literatura incaica que debemos conocer a grandes rasgos dentro de lo que corresponde a la literatura incaica. Muy bien, queridos muchachos, chicas, ¿alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Algo que quisieran preguntar con toda confianza, por favor. ¿Alguna pregunta? No, profesor, yo entendí todo y estaba leyendo mi módulo. Muy bien, Noelia, correcto. Jimmy, ¿alguna pregunta, Jimmy? Ah, sí, novedad, profe. Muy bien. Por favor, sí, bueno, con la disculpa del caso por el internet del día de hoy, no sé, algo estuvo mal, alguien estaba jugando con el internet, me parece. Con la disculpa del caso, nada, ¿no? Solamente agradecerles a ustedes su buena paciencia y su buena voluntad de querer seguir aprendiendo. Reitero, chicos, queridos alumnos, y siempre no me voy a cansar de pedirles a ustedes que sean perseverantes con el estudio. Hay que perseverar y perseverar. La perseverancia es la madre del éxito, donde vayan. Si no, pregúntenlo a los chicos. Para un muchacho conquiste a una chica, ¿qué hace? Perseverar. Insiste, insiste. Ah, pues la chica se cansa y dice, ah, bueno, ya tanto insiste, ya será pues así como tú dices. La perseverancia es la clave del éxito, queridos chicos. No se olviden, estudien. El estudio es el único camino para dejar de ser excluido. La sociedad lamentablemente nos excluye. Seguramente siempre te van a preguntar, ¿quieres trabajar? Sí. ¿Haciendo secundaria? No. Pues no hay plaza para ti, ¿no? Entonces, no solamente el tema está tener la secundaria. Considero de que ustedes tienen que aspirar a una educación superior. No es imposible, no es imposible. ¿Cuál es la clave, profe? Perseverar. En lo que quieren hay que perseverar. Si no hay perseverancia, no se logra nada. Ya en la próxima clase les voy a contar algo de un gran científico, de Thomas Alva Edison. Que fue gran científico gracias a su perseverancia. Si nosotros perseveramos en algo, lo vamos a lograr. Entonces, queridos muchachos, no se desanimen, hay que seguir estudiando, pónganlo empeño. Muchas gracias, profesor. Si hay cualquier duda, gracias, Noelia. Si hay cualquier duda, por favor, con toda confianza estamos para ayudarles al WhatsApp. Tómenlo captura y van preguntando, profe, no entiendo esta parte, ¿cómo es esto? Explíqueme, por favor. Con toda la confianza del caso, queridos muchachos. Bien, tienen matemática, me parece. No les quito más su tiempo. Que tengan matemática primero. Sí, tienen matemática fue primero. Ah, ya, sí. Tienen 6T entonces. Sí, tienen 6T. Gracias, chicos, por su tiempo. Muy bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase el próximo viernes. Gracias, profesor. Sábado. Gracias, buenas tardes. Feliz semana. Cuídense mucho. Igual, profe. Hasta luego, Smith. Nos vemos. Una linda tarde. Chao, Jacobo. Cuídate, nos vemos. Realoso, profe. Hasta luego.